todos y todas muy bienvenidas a otro programón de Ambiente y Medio que es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Buen domingo para todos, ¿cómo estás? Muy buen domingo, me encuentro bien. ¿Cómo me gusta decirte eso? Gracias. ¿Cómo me gusta escucharte decir eso? Me La das verdad el te pie. sale tan bien, tan espectacular. Igual me sale bien porque vos me das el pie. Y bueno, hay que hacer un trabajo en equipo. Y bueno, ¿no es ¿qué es cierto? más importante, el gol o el pase? Y... Bueno, vamos con el programa, ¿no? Vamos con el programa. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático, ¿no? Ok. Sabemos que el cambio climático es una realidad que afecta a todo el mundo, a todas las personas, pero bien sabemos también que no afecta de la misma forma a las diferentes regiones del mundo. No es lo mismo el cambio climático en el frío, que en el calor, que en un lugar seco, que en un lugar húmedo, etc. Hoy vamos a ver cómo afecta el cambio climático, la crisis climática a las distintas regiones de la Argentina. Bajo qué manifestaciones, bajo qué problemáticas, así que vamos a estar hablando un poquito de Está eso. bueno porque además en Argentina tenemos un montón de ecorregiones distintas, un montón de Exactamente. climas distintos, de cosas distintas. Así que Exactamente, está y bueno. cada región sufre el cambio climático de una manera particular. Impecable, perfecto. Bueno, yo estuve en la provincia de Buenos Aires, fui a visitar una fábrica de ladrillos hechos con plástico reciclado. También proponen como un método nuevo de construcción bastante interesante y ya que estamos en tema, vale decir que la industria de la construcción es bastante contaminante. Bien. Así que esto vendría a ser como una alternativa, una cosa distinta, economía circular, ahí está bueno, está para ver el informe. Lindo emprendimiento. Exactamente, Muy exactamente. ¿Vos tenés alguna otra cosa? Tengo una cosita más, Ok. porque vamos a hablar no del Mundial, pero sí de un señor que está jugando el Mundial, que no es argentino, sino que es francés, que es Kylian Mbappé, de quien no tenemos muy lindos recuerdos después de Rusia. Poco agrado. Bueno, poco agrado. no por eso, no por lo de Rusia, no vamos a hablar muy bien de él. Ok, bien. Vamos, Pero no es por Rusia. no es por Rusia, es por él. Es por él. Por él. Ah, y el cambio climático, sí, señor. Ya sé a dónde apuntás. Muy bien, muy bien. Me Vamos gusta. a ver después. Y como todos los programas, tenemos un día de. Los en fa- este caso. Los famosos días de Ambiente y Medio, perdón. No, está Ahí perfecto. está. Disculpame que no te vi con cara de meter un bocadillo. Un bocadillo, dale Bueno, vos. en este caso vamos a hablar del suelo, que la erosión del suelo amenaza la seguridad alimentaria. Hay que destacar que todo lo que comemos se inicia en el suelo y si el suelo pierde calidad, los alimentos van a perder calidad, van a perder nutrientes también. Y también, por otro lado, el suelo es un gran almacenador de carbono y es fundamental para mitigar las consecuencias del cambio climático. Por eso, en 2014, Naciones Unidas eligió el día 5 de diciembre para poder conmemorar el Día Mundial del Suelo con el objetivo de concientizar acerca de las distintas prácticas y los distintos usos y abusos Muy bien. que se hacen sobre el suelo. Hay que tener un suelo de calidad para que nosotros no nos veamos perjudicados. Exactamente. Así es. Así que vamos a ver el informe. El suelo que pisamos está vivo, contiene minerales y materia orgánica. El 95% de los alimentos que consumimos proviene de la tierra. Sin embargo, el 33% de los suelos del planeta se están degradando en un proceso que inicia con la erosión y culmina con la desertificación. En Argentina, el 70% del territorio está degradado, fundamentalmente por erosión hídrica y eólica. Las actividades más degradadoras de la calidad de los suelos son el sobrepastoreo, las prácticas agrícolas no sostenibles, la deforestación, los incendios, el mal uso del agua y la explotación de petróleo. El Día Mundial del Suelo 2022 tiene como objetivo visibilizar la importancia de los suelos y reivindicar su uso sostenible para producir alimentos de calidad. La pérdida de nutrientes y vitaminas amenaza la seguridad alimentaria. Se estima que en el mundo 2.000 millones de personas sufren de malnutrición. El suelo es un recurso natural y es un medio para que las plantas se desarrollen. También
es otro de los grandes aliados para la mitigación del cambio climático. Se viene el calor, se viene el verano, la temporada de pileta, sol, pero también se vienen las vacaciones. Y después de haber visto tantos programas de Ambiente y Medio en donde hablamos tanto de turismo de naturaleza, hay que empezar a practicar el turismo de naturaleza. Ir conociendo las rutas naturales diseñadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que nosotros desde Ambiente y Medio tuvimos el agrado de visitar algunas de ellas. Para ahondar en este tema, seguir hablando y ver lo que viene de cara al verano, tenemos la siguiente entrevista. Es licenciada en turismo, especialista en reducción de riesgos de desastres y desarrollo local sostenible. Actualmente es directora de Desarrollo de Turismo de Naturaleza del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Hoy conversa con nosotros Mariana Pérez Márquez. Bueno, estamos acá con Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Bien? Muchas gracias por acercarte. Un placer enorme, muchas gracias por la invitación. No, bueno, la idea es hablar obviamente de turismo de naturaleza, rutas naturales. Quería que empecemos hacia dónde está encaminado el turismo de naturaleza hoy en día y cuáles son las propuestas más novedosas en el país para replicarlas acá. Bueno, qué pregunta interesante que haces. El turismo de naturaleza es una tendencia que ya viene hace varios años. A nivel mundial, es algo que los visitantes, cada vez que queremos viajar, la gente quiere conocer la naturaleza, quiere conectar más, y esto tiene que ver un poco con el crecimiento de la población y con el crecimiento de las ciudades y con la vida acelerada que venimos llevando. Entonces, en ese contexto pensamos en proponer una Argentina o contar una Argentina turística desde otra mirada, y la mirada estaba puesta en la naturaleza. ¿Y por qué? Porque tenemos una Argentina que es inmensa. Tenemos 24 distritos, tenemos 4.000 kilómetros y monedas de norte a sur o de sur a norte y de este a oeste, y todo eso genera una diversidad de paisajes impresionantes. Siempre a nosotros nos gusta mucho decir que tenemos el país más hermoso del mundo. Y entonces, desde esa mirada queríamos proponer o generar una propuesta que cuente la Argentina tal cual es, desde su impronta natural. Y entonces así es como surge este programa, que es la Ruta Natural, que es un programa para el desarrollo y la promoción del turismo naturaleza, ¿no? Que la idea sea que instale ese interés, que lleve que nos inspire a viajar por nuestro país, por esos lugares insólitos, porque hay lugares que son insólitos y que no los conocemos. Entonces ya sabemos que vos decís, bueno, me decís, Mariana, yo no conozco cataratas. Bueno, es un lugar, es uno de esos imperdibles que uno lo quiere tachar a su lista. Pero, conocidísimo. Conocidísimo. Pero además de eso, si vas a Misiones o a la Ruta Natural de la Selva Misionera, anda al Moconá, que también te va a sorprender. Anda a Salto Encantado, cerca de Aristóbulo del Valle, que te va a sorprender. Y eso es lo que queremos contar. Esa es la propuesta de la Ruta Natural, que en el contexto territorial de Argentina encontramos 17 rutas distintivas, icónicas, que lo que hacen es, vos podés ser Tucumán, yo puedo ser Santiago del Estero o Catamarca, pero podemos encontrarnos y unirnos en una ruta, en un espacio, en un territorio natural que nos conjugue. Y entonces, más allá de las jurisdicciones, poder entender ese espacio natural que tenemos en Argentina. Estamos a nada, por suerte, del verano, las vacaciones. Quiero preguntarte cómo recomendarías vos encarar esa búsqueda de la elección de la ruta natural a visitar en el verano. Bueno, ¿Qué aspectos uno debería tener en cuenta? todo esto está contado en la rutanatural.gov.ar, y entonces la idea es que esa web no solo sea de información, sino que sea una herramienta y que te permita esto, digamos. Vos querés viajar, no sé, a Salta, a los Valles Calchaquíes. Y entonces vos podés entras en la página, y entonces hay varios criterios de búsqueda. Vos podés entrar por la ruta, podés entrar por la Ruta Natural, Valles, Quebradas y Yungas, donde vas a encontrar, digamos, un imperdible que son los Valles Calchaquíes salteños, o podés buscar por la lupita Salta, y entonces ahí te va tirando distintas opciones. Entonces te va a contar un poco cuál es la ruta natural en la que se encuentra,
qué cosas podés visitar, cuáles son, y esas cosas tienen que ver con esos imperdibles, con esos atractivos que nos identifican, sean consolidados o no lo sean, pero son esos lugares que no podemos dejar de visitar, y así con cada uno de las rutas naturales. Lo mismo en Mar Patagónico, en cada una de las rutas. Son 17 y a grandes rasgos, selva misionera, valles, quebradas y yungas, puna, Altos Andes, desiertos y volcanes, sierras centrales, llanuras y costa atlántica, mar Patagónico, estepa, Patagonia andina, Patagonia austral, continente blanco. Son 17, creo que no me olvido ninguna. La del Delta, no sé si la... La del Delta, muy bien. Litoral y... Te olvidaste Litoral y Grandes Ríos, Mauri, no me lo dijiste. Litoral y Grandes Ríos, Iberá. Son esos lugares. Sí. Cada una de sus rutas tiene... Cada una de esas rutas tiene... No sé, como si tiene un encanto y una particularidad que te tracciona, que te trae, que te enamora, que te dice vení y conocé. Entonces, incluso si vos querés ir a Iberá, y ahora que se viene, que estamos ahí a las puertas, como dijiste vos, de la temporada de verano, estamos haciendo una campaña muy fuerte, estamos empezando a hacer una campaña a transitar un recorrido de mucha conciencia que tenemos que tener nosotros como argentinos, pero también como turistas, que tiene que ver con el fuego, la velocidad y la basura. Si vamos a la naturaleza, evitemos encender fuego, evitemos fumar, no generemos colillas que puedan disparar un incendio. La basura, todo lo que nos llevamos a la naturaleza tiene que volver. Y la velocidad, porque hay muchos lugares donde la contemplación, y hay muchos lugares donde también pasan muchos animales. El atropellamiento de fauna. Exactamente. Entonces tenemos que controlar y ser muy respetuosos de la velocidad. Este verano y siempre mucho foco en la basura, en el fuego y en la velocidad. Buenísimo. Sabemos que es una cuestión cultural, así como nos costó años con el tema del cinturón de seguridad, pero creemos que esto tiene que empezar a instalarse y tenemos que ser nosotros conscientes y empezar a difundir este mensaje. Así que te la dejo picando para que lo digan en todos los programas. Me gusta, está muy bien. Además del verano estamos, afortunadamente, gracias a mi ansiedad lo agradece, estamos en clima mundialista. Sí, señor. Estamos viendo fútbol y eso me pone muy contento, pero más allá del chiste, Qatar hoy seguramente es el destino turístico número 1 futbolísticamente hablando. ¿La Argentina tiene posibilidades de convertirse en el destino número 1 turísticamente sustentable hablando? Sí, me parece que tenemos, creo que todos tenemos la posibilidad de convertirnos en sostenibles. Pero tenemos que, antes de hacerlo, me parece que tenemos que tener mucha conciencia y tenemos que saber, con la información que existe y es mucho que se generó, que saber dónde estamos parados. ¿Cuáles son esos escenarios de riesgos a los cuales nosotros hoy nos enfrentamos? ¿Y qué tenemos y debemos hacer para poder construir destinos resilientes y más sostenibles frente a estos procesos y estos escenarios que son evidentes y que los vemos todo el tiempo? Pero creo que vamos por un muy buen camino. El turismo naturaleza es el primer paso, porque además primero tenemos que conocer cuáles son las situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos como país, eso por un lado. Después el rol que cada uno de nosotros tiene que cumplir como turistas, y también el otro lado es si nosotros somos gestores o tenemos alguna responsabilidad con los destinos, gestores públicos o también teniendo una empresa en algún destino, ser responsables. Entonces las prácticas que tienen que ver con la resiliencia y la sustentabilidad tienen que ver con todos. Bien. Uno como turista, uno como gestor público, uno como sector privado. Y por ahí viene la mano, pero creo que sí, y tenemos mucho, y hay mucho hecho para ese camino de sostenibilidad. Me parece que sí lo somos, digamos, vamos bien encaminados. Hay mucho desconocido por conocer, muchas experiencias que uno ni siquiera conoce. Hay en rutas naturales experiencias locas, vamos a decirle así, como por ejemplo navegar en luna llena, hacer sandboard en las dunas, tocar meteoritos. Yo, por ejemplo, fui a San Juan con ustedes, con el medioturismo, Sí. hice carrobelismo. Me encantan a mí esas actividades. Quiero que me cuentes qué otras cosas locas, raras se pueden hacer en nuestro querido país. Y eso estaría bueno que lo descubra cada uno, pero por ejemplo vos mencionaste un par de cosas, vos dijiste meteoritos. Bueno, por ejemplo, un lugar único para experimentar un país distinto en un territorio verde al extremo como es Chaco, es Campo del Cielo, cerca de Gancedo, porque además vos descubrís un lugar insólito. Vos decís, ¿en serio en este lugar cayeron estos meteoritos los más grandes que cayeron en todo el mundo? Sí, los tenemos nosotros.
¿cuántas personas, cuántos argentinos conocemos ese destino único? Porque es único. Los bosques petrificados, entrar en un bosque petrificado, ya sea el de Sarmiento en Chubut, ya sea el de Jaramillo en la provincia de Santa Cruz, es entrar a vivir lo que fueron millones y millones de años y es caminar por esos bosques que hoy son petrificados. O es conocer las dunas de Sahuil o Tatón en Catamarca, digamos. Son lugares y hacer sambor, digamos. Son experiencias, o el campo de Piedra Pómez en Catamarca. No sé, nosotros vamos contando algunas cositas, pero también la experiencia es, por ahí, nosotros contamos un pack de experiencias, algunas, pero la vivencia siempre va a depender de la predisposición de cada uno y de lo que ofrece el lugar. Entonces uno dice, no sé, la observación de aves. Bueno, es todo lo mismo. No, porque una cosa es observarlas en Iguazú, otra cosa es observar las aves en Iberá, otra cosa es en el mar Patagónico, otra cosa es en cualquier otro de los sitios de naturaleza. Entonces, ¿de qué va a depender? La experiencia va a tener que ver con la vivencia que uno está dispuesto a tener, pero también con lo que te ofrece el paisaje y es ese lugar en sí, ¿no? Y esa región natural. Entonces, por ahí viene, pero experiencias hay un montón. Hay un montón. Hay mucho por conocer, ¿no? No solo sea de trans, es un poco tratar también nosotros de romper con lo que estamos acostumbrados en los clásicos del turismo. Bueno, voy a Patagonia, voy a Bariloche. Andá, perfecto, vivilo en invierno, vivilo en verano, pero disfruta otros lugares que son inmensos e indescriptibles en Patagonia o en cualquier otra región o ruta natural. Te hago la última, que nos estamos quedando con poquito tiempo. Ni llegó el café y ya me estás... Y bueno, es así esto, la televisión, los tiempos de la televisión son tiranos, dicen. Sí, no hay problema. El previaje fue un éxito total. Por otro lado tenemos turismo de naturaleza, rutas naturales. ¿Hay forma de que estén unidos, de que converjan, de que trabajen juntos, de que crezcan a la par? Ya están unidos. Bien. Y ahora te cuento por qué. Están unidos porque hay un gran trabajo que nosotros hacemos que es un poco esto de las experiencias, ¿no? Yo te decía que también es la experiencia, digamos, uno como turista, qué es lo que va a vivenciar, pero también qué es lo que ofrecen. Y acá en Argentina tenés un abanico de prestadores de servicios turísticos, de turismo naturaleza, que es infinito, que es inmenso. Ya estamos trabajando. ¿Por qué? Porque por ahí son programas distintos, pero todos estamos en el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación y todo lo que venimos haciendo es un mismo equipo. Porque además esto también nos enseñó la pandemia, porque en el escritorio mucho se hizo con el teléfono y el WhatsApp con las provincias, y entonces esto nos implicó a romper, digamos, esquemas de pensamiento tradicional y ver de qué manera poder contar a Argentina, la Argentina turística de otra forma, ¿no? De una manera mucho más coloquial, y esto implica entre nosotros también tenemos que, esos esfuerzos que vamos haciendo, tenemos que mostrarlo de manera conjunta. Así que ya estamos en previaje y va a pasar para el previaje 4, que ya está anunciado también. Me parece buenísimo. Bueno, te agradezco por haberte acercado, muy linda nota. Gracias a vos. Y bueno, por más rutas naturales, por más turismo de naturaleza, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El planeta gira, el tiempo pasa, las sociedades crecen, las zonas urbanas y periurbanas también crecen y bastante. Y para que crezcan se necesita infraestructura, se necesitan viviendas, se necesita construcción. Y es justamente este punto al que quería llegar, al de la industria de la construcción. Existen varios tipos de métodos de construcción, pero hay uno que prevalece por los demás, que es el método tradicional. Es este que utiliza los mismos materiales hace un montón de años, que son el ladrillo, el cemento, el hormigón, la arena, etc. Y no me contraten a mí para levantar paredes, no soy ni albañil, ni arquitecto, ni maestro de obra, nada de eso. Pero lo que sí les puedo decir es que para la obtención de estos materiales se necesita una materia prima que está en la naturaleza. Entonces se explota la naturaleza, se explotan recursos naturales y no renovables. Podríamos pensar el impacto ambiental que tiene la utilización de estos materiales de construcción en dos partes. La primera es la extracción, es decir,
¿Cómo obtengo la materia prima? Ya hemos dicho que es a partir de la explotación de los recursos naturales. ¿Y cuál es el costo? Bueno, un alto costo energético, contaminación del agua, una modificación del paisaje y un montón de consecuencias que ya sabemos que tiene la minería, pero como no es nuestro enfoque, ya lo sabemos un poquito, ¿no es cierto? La otra parte es el procesamiento de los materiales. Es cómo la materia prima se transforman en materiales de construcción. Y acá de vuelta es una industria con alto impacto ambiental. Emisiones de dióxido de carbono, ruido y vibraciones, vertidos líquidos al agua y de vuelta un alto coste energético. Pero como el mundo sigue girando, la sociedad avanzando, la humanidad creciendo cada vez más, es necesario repensar estos métodos de construcción. Nosotros, acá en Ambiente y Medio, ya hemos mostrado algunas alternativas sustentables a los materiales tradicionales de construcción y hoy no va a ser la excepción porque venimos con un método nuevo. Estuvimos en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, visitando la planta de ladrillos Easy Brick, que son ladrillos hechos a partir de plástico reciclado y que además proponen un cambio en los métodos de construcción tradicional. En primer lugar, la obtención del ladrillo de plástico reciclado es a partir de lo que es el plástico de bazar. Este plástico que pueden ser juguetes, tuppers, baldes de pintura también, baldes, ¿por qué no? Todos estos plásticos son acopiados, separados por color y por tipo, se lavan, se trituran, se vuelven a lavar y después pasa a un fundido que es una primera obtención de materia prima reciclada, el cual consta de cilindros para que después sean cortados y tenemos esta primer materia prima uniforme para que luego pasen a la etapa de inyección. Es decir, en otra planta, estos chips de plástico reciclado son inyectados con calor a un molde que nos da finalmente el ladrillo de plástico reciclado. El exceso de material que provenga con el ladrillo de plástico, que provenga del molde o algún ladrillo que haya salido defectuoso, bueno, todo este material sigue siendo materia prima porque se vuelve a triturar y vuelve a inyectarse nuevamente para hacer un nuevo ladrillo. Piensen que para hacer un ladrillo se necesita un balde o 330 tapitas de gaseosa. Para profundizar en este nuevo método de construcción y acerca de este material, estuvimos hablando con Zenón Santiago. Vamos a ver qué nos contó. El sistema constructivo es muy simple. Básicamente, como decimos siempre, se trata de encastrar ladrillos y eso es lo que lo hace lo más simple de todo. Pero tiene, digamos, una parte de planificación. A partir de esta pieza que yo te digo que es el ladrillo, venimos del plástico reciclado, se genera con nuestro departamento técnico un ida y vuelta con el cliente, donde obviamente desde la personalización de cómo vamos a revestir la casa, cómo va a estar terminada, los ambientes que necesita. Eso, una vez acordado, pasa por un proceso de ingeniería donde generamos los planos y generamos los paneles, que son los que, digamos, están viendo acá en imágenes de la fábrica, se generan acá. Y básicamente lo que hacemos con esos paneles es llegar a la obra y ejecutar la obra. Ya, los paneles ya vienen con los caños de termofusión, ya vienen con la instalación eléctrica. Te diría que lo que hacemos es resolver la mayor parte de la obra acá en taller, en un entorno más cuidado. Y cuando llegamos a la obra, lo único que hay que hacer es ejecutar las instrucciones que disparó el departamento técnico. La primera y más notoria ventaja es la velocidad. Por ejemplo, este showroom de 48 metros cuadrados que ven acá, o sea, nosotros en 60 días lo podemos terminar, desde iniciar el armado de platea hasta la construcción final.
La casa es muy liviana, eso hace que utilizamos menos flete, utilizamos menos platea, porque no hace falta que la platea sea tan importante. Hay menos posibilidades de errores, los errores cuestan plata. Y después hay una serie de beneficios que vienen terminada la obra que tienen que ver con el ahorro energético. O sea, la aislación termoacústica que genera las 3 cámaras de aire y el ladrillo en sí hacen que con menos energía calefaccionemos o enfriemos mucho mejor la vivienda. Nosotros construimos en seco, pero el sistema es compatible con cualquier sistema constructivo. Muchas veces, para lo que vos decís de las ampliaciones, tiene que ver con, por ejemplo, en terrazas preexistentes de muchos años que no soportan grandes cargas. Bueno, como te decía, el sistema es tan liviano que se acopla en casi cualquier base. Y con el sistema de prefiblería que utilizamos nos podemos vincular a cualquier construcción preexistente. Es interesante lo que nos cuenta Zenón acerca de la reducción del tiempo de la realización de obra y cómo eso puede traducirse en reducción de costos. Para nosotros, este nuevo método y este material significa una reducción de contaminación. Cambiar los materiales tradicionales y el método de construcción significa una optimización de recursos, porque estaríamos dejando de explotar recursos naturales para empezar a utilizar aquellos residuos que son considerados basura, pero que en realidad son recursos, como lo es el plástico. Así como dije que la humanidad sigue avanzando, para que esto suceda, el planeta tiene que aguantarnos, tiene que resistir. Y para eso es necesario repensar algunas industrias y crear alternativas sustentables. Por eso, este es un claro ejemplo de cómo pensando a través de la economía circular se puede transformar, se le puede volver a dar vida y utilidad a algunos objetos que eran considerados residuos. El cambio climático es algo que ya sabemos que existe. Es en gran medida un proceso de cambios que altera el orden establecido por la naturaleza, un orden que no es ni fijo ni exacto, pero que tiene sus razones, que producto del cambio climático distorsionamos esa lógica representada en cambios del clima, fundamentalmente, que provoca diversas consecuencias. En el día de hoy los invito a trabajar conmigo a partir de este cuadro que proyecta cómo es que el cambio climático va a afectar a las distintas regiones de la Argentina y por qué. Una de las consecuencias del cambio climático, un impacto en particular que está y estará en todo el país y en todo el mundo, es el del aumento de la temperatura anual promedio. Vale siempre la pena recordar el Acuerdo de París firmado en 2016, en donde el pacto fue el de no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura para el año 2050. De acuerdo al CIMARC, el Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, este mapa que intenta proyectar para el año 2050 o para el año 2100 cuáles van a ser los efectos que el cambio climático va a traer en las distintas regiones de nuestro país. En este caso señala que para el año 2050 el lugar en donde menos va a aumentar la temperatura es lógicamente Tierra del Fuego, con apenas por debajo del grado de aumento de temperatura, que ya es un cambio significativo. Pero si encima nos vamos al norte de nuestro país, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, entre otros, hay algunos lugares en donde el aumento de la temperatura puede llegar hasta los 2,3 grados centígrados. Un horno
inhabitable y es por esta gran causa que sucede básicamente todo lo que viene a continuación. En toda la zona norte de nuestro país, naturalmente por lo que acabo de contar, el estrés hídrico ocasionado por el aumento de la temperatura será el principal riesgo a mitigar. La NASA advierte que en los climas áridos y cálidos, los días de calor extremo que podrían ocurrir, por ejemplo, cada 20 años, ocurrirán en todo el mundo cada 3 o 4 años. Por lo pronto, el estrés hídrico afecta principalmente dañando los suelos y por ende los cultivos, como así también contribuyendo con la proliferación de enfermedades al no haber agua potable. En la zona oeste de nuestro país, San Juan, Mendoza, Neuquén, entre algún otro, tenemos como advertencia más urgente una potencial crisis del agua. Y efectivamente, si nos vamos al mapa de riesgo, al CIMARC, vamos a poder observar cómo en toda la zona cordillerana se sufrirá una disminución en la precipitación anual, llegando hasta los menos 85 milímetros de lluvia anuales, provocando consecuencias más o menos similares a las recién comentadas por el estrés hídrico, aunque vale la pena remarcar que estrés hídrico no es igual a crisis del agua. Naturalmente te conduce hacia un estrés hídrico, pero la crisis del agua es básicamente la falta de lluvia y si no llueve, si no hay agua, ¿cómo crecen las cosas? Yéndonos más hacia el sur tenemos, lógica y lamentablemente, el retroceso de los glaciares. Los glaciares, además de ser bellos, imponentes y proveernos de una de las reservas de agua dulce más importantes de nuestro país, con su derretimiento han contribuido a la crecida de los océanos en 2,7 centímetros desde 1960. Además de que tienen suficiente hielo, 170.000 kilómetros cuadrados en total, para ser más preciso, como para aumentar el nivel del mar en casi medio metro, lo que nos lleva directamente al próximo punto. Aumento del nivel del mar en las zonas costeras de nuestro país con afectación de algunos puntos del litoral marítimo y la cuenca del Río de la Plata. Erosión, inundación de humedales, contaminación de acuíferos y suelo agrícola, pérdida de hábitat para peces, pájaros y plantas y más sensiblemente comprometiendo a más de un 50% de la población que vive actualmente en zonas costeras, provocando evacuaciones y desalojados. Por último tenemos al NEA, el noreste argentino y el oeste de lo que se conoce como la región húmeda, en donde justamente la alta frecuencia de precipitaciones extremas provocará inevitablemente inundaciones y consecuencias bastante similares a las recién mencionadas por el aumento del nivel del mar. A las que podemos sumar también daños en edificaciones, sedimentación y bloqueo de canales y drenaje de aguas pluviales, además de atentar contra la capacidad portante del suelo, que es técnicamente la máxima presión media que tiene que haber entre el terreno y la cimentación, es decir, los diferentes agentes naturales y químicos que se encuentran en el suelo. Así, de esta forma es que este cuadro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación nos cuenta cómo el cambio climático va a afectar a las distintas regiones de la Argentina. Detectar estos impactos es el primer gran paso, desarrollar políticas de mitigación y adaptación y contribuir en todo lo que se pueda para ayudar a aminorar estos efectos es el segundo.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito se encuentra en la zona serrana de la provincia de Córdoba, a 85 kilómetros de la ciudad capital. Cuenta con una superficie de más de 37.000 hectáreas y está considerado como la tercera maravilla natural de esa provincia. El clima es templado, pero en lo alto de la sierra es muy frío. Tiene también una gran amplitud térmica entre el día y la noche. La quebrada que da nombre al área es un profundo cañadón en el que es muy fácil observar el permanente y suave planeo de los cóndores andinos. Pero no se trata de un sitio de cría, simplemente es el lugar a donde los adultos llevan a los jóvenes para enseñarles a buscar alimento apenas sus crías adquieren la capacidad de volar. La fauna principal del parque se compone de pumas y de zorros y de algunas especies endémicas como el lagarto verde y la culebra listada. Actualmente, la Administración de Parques Nacionales lleva adelante también un proyecto de reintroducción de guanacos. El 4 de septiembre del corriente año, el señor Alain Krakowicz, presidente de la TGV, la línea de trenes de alta velocidad de la Compañía de Ferrocarriles Nacional Francesa, lanzaba un tuit en el que invitaba al PSG, el Paris Saint-Germain, el club más importante de Francia, a que empiece a realizar sus viajes en sus trenes, dado que el PSG siempre utiliza aviones. París-Nantes, el partido que se jugaba ese fin de semana en la Liga Francesa, quedan a nada más que 2 horas de distancia, dice Alain en su tuit al PSG, al que le renueva la propuesta de empezar a trasladarse con ellos y brindar los servicios comunes de seguridad, velocidad y ecomovilidad. Claro, ahí está el asunto de la cuestión y la principal advertencia del señor Krakowicz al PSG, porque, como bien sabemos, los viajes en trenes son sustancialmente más sustentables o menos contaminantes que los viajes en avión. Un viaje en tren genera aproximadamente unos 18 kilogramos de dióxido de carbono, mientras que el de avión genera unos 140. Unos días después, en la típica conferencia de prensa previa ante un partido de Champions League, estaban Kylian Mbappé, estrella del PSG y de la selección francesa, junto con su técnico del PSG, el señor Christopher Galtier, a quienes descolocaron un poco con una pregunta que no tenía mucho que ver de fútbol. A raíz del tuit del señor Alain Krakowicz, le consultaron a Galtier si había analizado la oferta de empezar a viajar con trenes y si era algo que tomaran en consideración. Hicieron silencio hasta que, a modo de burla, empezaron a reírse a las carcajadas, fanfarrones ellos, hasta que Galtier respondió: perdóneme, no esperaba esta pregunta. Esta mañana estuvimos hablando con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos empezar a viajar en un barco a vela. Mofándose de la pregunta pertinente que había hecho el periodista, pero sobre todo riéndose del cambio climático. Primero que nada, el señor Galtier, de quien seguramente el 90% de ustedes escucha por primera vez su nombre, probablemente no sea la persona a la que más le afecta el cambio climático, sino que debe vivir en condiciones bastante envidiables. No obstante, el cambio climático es una realidad y que afecta a todos. Algunos de forma más directa y a otros de forma más indirecta. Y siendo técnico de una institución tan adinerada como el PSG, probablemente mire esos problemas de bastante lejos. Pero siendo técnico justamente, cabeza de grupo, parte más visible, padre, debería no solamente dar otro mensaje para afuera, sino también para con sus propios jugadores, a quienes como técnico debería tener el deber de educar. Mientras que el señor Kylian Mbappé, de quien no tenemos muy gratos recuerdos de él después del Mundial de Rusia, podría utilizar su imagen de estrella y de influencia para con miles y millones de chicos y chicas que lo siguen y admiran, para poder dar otro mensaje y contribuir con gestos y con palabras, no se le pide mucho más, en este problema.
Además de que el señor Mbappé es hijo de inmigrantes, nacido en Bondy, un suburbio a 10 kilómetros de París, en donde las condiciones de vida no son las mejores. Sabe Mbappé lo que es pasarla no tan bien, así que debería empatizar un poco más con quienes la pasan no tan bien y además que deje de ser tan agrandado y le deje patear los penales a Messi. Esto desató una catarata de indignaciones desde el ministro de Ambiente de Francia, miembros del gobierno, la alcaldesa de París, entre otros, criticando la burla de estos dos señores frente a un problema, vuelvo para atrás, les afecta, aunque crean que no, pero aún así no les afecte, un poquitito así de empatía para con las personas que sí lo sufren y que encarnan estas luchas hace muchísimos años. Burlarse del cambio climático es burlarse de estas personas, de lo mal que la pasan y de sus luchas. Pero así como nos atrevemos a criticar a Galtier y a Mbappé, solo porque se rieron, si no se reían no decíamos nada, también vale la pena destacar a quienes sí se preocupan o por lo menos dicen preocuparse, que ya es bastante, teniendo en cuenta cómo es el ambiente del fútbol, la fama y los millones. La futbolista Marta es la estrella de la selección femenina de Brasil, ganadora de varios balones de oro, con una fuerte presencia dentro y fuera de las canchas, hablando sobre cambio climático en repetidas ocasiones. Tanto es así que fue nombrada junto con otras personalidades destacadas por la mismísima ONU como colaboradora para concientizar a nivel masivo sobre lo grave e importante que es el cambio climático. En el año 2016, casi 200 países se comprometieron a través del famoso Acuerdo de París a sostener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, esforzándose a limitarlo a 1,5 grados centígrados. El futbolista noruego Morten Thorsby jugaba en la Sampdoria en el 2021 cuando llamativa y sorpresivamente decidió modificar su dorsal, el número de su camiseta, del 18 al 2. Nadie entendía muy bien por qué hasta que el propio Thorsby tuvo que salir a aclarar en su Instagram que se trataba de una medida de protesta contra el cambio climático, siendo 2 el número de grados centígrados que no debían superarse para el año 2050. Lo que sí podemos asegurar con total seguridad es que es una medida de protesta bastante innovadora. La idea de este informe no era caerle ni a Mbappé ni a Galtier, sino marcar algo que está bastante presente en nuestra sociedad. Porque está claro que a quienes menos afecta el cambio climático es quienes tienen mayor poder adquisitivo, pero paralelamente quienes más se ríen, se mofan, se burlan del cambio climático son esas mismas personas. Y esas personas que tienen una alta exposición tienen en su haber la posibilidad de ayudar a tratar de cambiar algo y si así no está en su genética, por lo menos no contribuyan en faltarle respeto a los demás. Porque está claro que el cambio climático es algo que afecta a todos, pero también está claro que es algo que afecta más a unos que a otros. Entonces, ponerse en las zapatillas del otro a veces es un buen ejercicio. Sur les jets privés, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. A los animales hay que cuidarlos, a las mascotas hay que acariciarlas, a los que están en peligro hay que conservarlos y tratar de hacer otros laburos como se ha hecho con el yaguareté, por ejemplo, trabajos de reinserción, de conservación. Y hay otro tipo de animales que hay que tenerle mucho respeto también y que es mejor guardar cierta distancia, no acercarse si lo vemos salir corriendo para cualquier lado, porque hay animales que son muy peligrosos. Esto también es verdad y hay que decirlo. Siento que no lo he dicho lo suficiente. Por eso, en el día de hoy, les traigo una recomendación de una serie documental que se llama Los 72 animales más peligrosos de América Latina. Solamente en América Latina. Es una serie documental de varios capítulos que en cada uno se analiza un grupo de animales, como por ejemplo mordidas letales o peligros en la selva. Distintos grupos de animales
se analizan sus peligros, se analizan sus formas de ataque, por decirlo de alguna forma, y se hace un top. Se elige al más peligroso de ese grupo. Al final de toda la serie se mezclan los ganadores de todos los grupos y se elige el animal más peligroso de todos. Por supuesto que en cada capítulo contamos con imágenes súper interesantes donde lo podemos ver bien a cada animal. Podemos conocer su área de distribución, testigos oculares que han visto a los animales en acción, víctimas de estos animales y por lo tanto también sobrevivientes. Y vamos a adentrarnos en su hábitat y en cómo funcionan estos mecanismos que lo hacen y lo determinan como peligrosos. Cuando miren el documental, y digo cuándo y no sí, porque yo sé que lo van a ver porque es muy interesante, se van a llevar varias sorpresas, como por ejemplo la inclusión de algunos insectos de carácter muy peligroso, como puede ser una hormiga, o de anfibios, como puede ser una rana, animales peligrosos que ni sabíamos de su existencia. Así que ya saben, la serie se llama 72 animales peligrosos en América Latina. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube, que está hermoso, que está precioso, que subimos todo, subimos informe por informe, subimos programas enteros. Así que suscríbanse, activen la campanita, porque nosotros hacemos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.